Te levantas cansado incluso cuando has dormido. No cansado del cuerpo solamente, sino cansado por dentro, como si la mente nunca hubiera apagado del todo. Te levantas y ya estás reaccionando, pensando, anticipando, cargando cosas que todavía no han pasado, y lo haces sin darte cuenta. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a administrar la energía mental. La mayoría de las personas no están rotas, están saturadas, saturadas de estímulos, de opiniones, de expectativas, responsabilidades mal digeridas. Viven reaccionando a todo, como si cada cosa que ocurre mereciera una respuesta inmediata, una emoción, una explicación, una postura. Y eso agota, no poco, agota de verdad. Este canal no existe para motivarte, no existe para decirte que todo va a mejorar, ni para inflarte el ánimo con frases bonitas. Existe para algo más simple y más necesario: ayudarte a reducir el desgaste innecesario. Aquí no buscamos fuerza, buscamos sobriedad mental, porque cuando la mente se ordena, el cansancio baja. Si este enfoque te resulta familiar, deja un comentario con una frase simple: menos ruido, no como promesa, como reconocimiento. Uno de los grandes errores de la vida adulta es creer que todo problema requiere energía. No es así. De hecho, la mayoría de los problemas que te cansan no son problemas reales, sino repeticiones mentales. Situaciones que ya ocurrieron, conversaciones imaginarias, escenarios que no están pasando ahora, pero que tu mente reproduce una y otra vez como si fueran urgentes. Cada repetición consume energía y casi ninguna aporta solución. El estoicismo práctico empieza cuando entiendes algo incómodo. No todo merece tu reacción. No todo lo que pasa necesita ser pensado. No todo lo que molesta necesita ser resuelto. Muchas cosas solo necesitan ser dejadas en paz. Y dejar algo en paz no es ignorancia, es disciplina. Aceptar esto cuesta, porque hemos confundido aceptar con rendirse. Pero aceptar no es bajar los brazos. Aceptar es dejar de pelear con lo que no depende de ti. Pelear con la realidad es una de las mayores fuentes de agotamiento humano. Querer que las personas sean distintas, que el pasado no haya ocurrido, que el tiempo alcance, que la vida sea más justa. Cada una de esas resistencias internas drena energía sin ofrecer nada a cambio. Aceptar no te hace pasivo, te vuelve eficiente, te permite guardar fuerza para lo que sí puedes hacer algo, para lo que sí depende de ti. La aceptación no te quita carácter, te quita fricción. Otro foco silencioso de desgaste es el exceso de pensamiento. Pensar no siempre es claridad. Muchas veces es solo ruido. Te enseñaron que pensar mucho es inteligencia, pero nadie te advirtió que pensar sin límite agota. Hay momentos en los que no hay respuesta, no hay decisión, no hay acción posible. Y en esos momentos, seguir pensando no es profundidad, es desgaste. La sobriedad mental consiste en saber cuándo parar, parar de analizar, parar de anticipar, parar de discutir internamente con escenarios que no están ocurriendo. No porque seas indiferente, sino porque entiendes que tu energía es limitada, y lo que es limitado debe administrarse. Aquí aparece otra confusión peligrosa: creer que más esfuerzo siempre es mejor. No lo es. Mucha gente se siente fuerte porque aguanta todo, hasta que un día no aguanta más. Confundieron resistencia con desgaste acumulado. La verdadera resistencia no consiste en soportar más, sino en elegir mejor. Elegir dónde sí gastar energía y dónde no. Madurar no es endurecerte, es volverte selectivo, dejar de demostrar que puedes con todo, dejar de responder a todo, dejar de cargar con lo que no te corresponde. Esa selección no te vuelve frío, te vuelve estable. Vivir reaccionando cansa el doble.
Cada reacción emocional no filtrada es un pequeño gasto innecesario, una opinión ajena, un comentario, una noticia, un mensaje. Todo parece urgente, pero casi nada lo es. El estoico práctico no se protege levantando muros emocionales. Protege eligiendo qué deja entrar. No todo merece tu atención, no todo merece una respuesta, no todo merece una emoción. Cuando empiezas a aplicar este filtro, algo cambia, el ruido baja, y cuando el ruido baja, el cuerpo también descansa. La mayoría de las personas busca motivación cuando en realidad necesita orden. La motivación es inestable, viene y va. El orden sostiene, rutinas simples, expectativas realistas, decisiones pequeñas, repetibles. El orden no te excita, te calma, y la calma en 1600. La vida adulta vale más que cualquier entusiasmo pasajero. Si estás cansado, no asumas automáticamente que estás fallando. Muchas veces no es fracaso, es sobrecarga. Acumulaste demasiado sin revisar, exigiste demasiado sin ajustar. Pensaste demasiado sin descansar. La solución no es exigirte más, es reducir el desgaste inútil. La vida adulta no se conquista, no se domina, se administra, y administrarla bien empieza por una mente sobria. A medida que la vida avanza, el problema deja de ser oportunidades y pasa a ser el exceso de exigencias. Exigencias externas, pero sobre todo internas. Empiezas a exigirte un nivel de rendimiento constante, como si fuera posible funcionar todos los días con el mismo ritmo, la misma claridad y la misma disposición. No lo es. El cuerpo varía, la mente varía, el tiempo varía. Ignorar esto es una forma silenciosa de autoagresión. Gran parte del cansancio moderno nace de esa negativa a aceptar límites. No límites impuestos por el fracaso, sino límites naturales, límites de atención, de paciencia, de energía emocional. El estoicismo práctico no te pide que superes esos límites, te pide que los reconozcas antes de que sea tarde. Cuando ignoras tus propios límites, empiezas a vivir en un estado de tensión permanente. Todo se vuelve urgente, todo se convierte en obligación. Todo pasa a ser una prueba de valor, y esa tensión constante no se manifiesta solo como ansiedad, aparece como irritación sin una causa clara, como dificultad para concentrarte, como una sensación de peso al iniciar tareas simples. El problema no es la tarea, es el estado interno desde el cual la enfrentas. Mucha gente cree que el descanso resuelve este estado. Dormir ayuda, sin duda. Pausar ayuda, pero el descanso físico no corrige un patrón mental desordenado. Puedes dormir 8 horas y despertar agotado si la mente sigue en modo de alerta. El descanso real comienza cuando dejas de tratar todo como una amenaza o una prueba. El estoico entiende que la mente necesita fronteras. Fronteras entre lo que importa y lo que es ruido, entre lo que depende de ti y lo que no. Sin esas fronteras, la mente se dispersa, y todo lo que se dispersa pierde fuerza. Otro punto central del desgaste es la necesidad constante de explicación. Explicarte de más, justificarte de más, pensar en lo que deberías haber dicho, en lo que podrías haber hecho, en lo que van a pensar. Ese diálogo interno interminable consume energía sin producir nada concreto. La mental aparece cuando aceptas que no todo necesita ser explicado, ni defendido, ni comprendido. Existe una falsa idea de que la claridad viene de pensar más. En la práctica, la claridad surge de pensar mejor y pensar menos. Pensar mejor significa dirigir la atención solo hacia lo que puede resolverse ahora. Pensar menos significa aceptar el resto como parte del escenario, no como un problema personal. El adulto cansado suele cargar con una culpa difusa, culpa por no rendir más, culpa por no sentir entusiasmo, culpa por no disfrutar como debería.
Esa culpa se alimenta de comparaciones irreales y expectativas infladas. El estoicismo corta esa raíz recordando algo simple: no le debes nada al ideal abstracto de una felicidad constante. Solo te debes coherencia dentro de las condiciones que tienes. Cuando dejas de compararte con versiones irreales de ti mismo, algo se ajusta internamente. La exigencia baja, la respiración se vuelve más estable, las decisiones se simplifican, no porque hayas renunciado, sino porque dejaste de competir con una imagen imposible. Otro factor de desgaste, a menudo ignorado, es la exposición constante a estímulos que no te exigen nada, pero absorben tu atención. Noticias, discusiones, contenidos que activan emociones sin ofrecer soluciones. Cada una de esas exposiciones fragmenta un poco más la mente. Al final del día, sientes cansancio, pero no sabes de dónde viene. Viene de ahí, de la dispersión. El estoico no busca aislamiento total, busca selectividad. Elegir lo que consume, elegir lo que escucha, elegir lo que merece espacio mental. Esta elección no es radical, es continua, pequeña, diaria, pero sus efectos son profundos. Con el tiempo te das cuenta de que muchos conflictos que parecían inevitables eran opcionales. Muchas discusiones no necesitaban ocurrir. Muchas preocupaciones no necesitaban ser alimentadas. No perdiste nada al soltar esas cosas. Ganaste estabilidad. La sobriedad mental no convierte la vida en algo fácil. La convierte en algo administrable. Y para quien está cansado, eso ya es mucho. Cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser ¿cómo hago para aguantar más? Y pasa a ser ¿en qué estoy gastando energía innecesariamente? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Con el paso del tiempo, muchas personas confunden responsabilidad con carga. Asumen más de lo que les corresponde, no porque alguien se lo imponga, sino porque internamente sienten que deben hacerlo. Deben responder, deben rendir, deben estar disponibles, deben demostrar. Esta acumulación no suele sentirse de inmediato. Se instala lentamente, primero como cansancio leve, luego como irritación, después como una sensación constante de estar atrasado en la propia vida. El estoicismo práctico introduce una idea incómoda pero liberadora. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Tener capacidad no implica obligación. Y cuando vives como si todo dependiera de ti, el desgaste se vuelve inevitable. La mente entra en un estado de alerta permanente, como si cualquier error fuera grave, como si cualquier pausa fuera peligrosa. Ese estado consume más energía que cualquier tarea concreta. Gran parte del agotamiento emocional viene de tomarse demasiadas cosas de manera personal. Comentarios neutros se interpretan como ataques. Silencios ajenos se viven como rechazo. Errores normales se transforman en juicios internos severos. No porque seas sensible, sino porque estás cansado. El cansancio vuelve la mente más reactiva, menos precisa, y una mente imprecisa exagera. Aquí aparece una distinción clave. No todo lo que duele es importante, y no todo lo que molesta merece espacio mental. El estoico no anestesia las emociones, pero tampoco les entrega el control. Observa lo que siente sin convertirlo automáticamente en una narrativa. Esa observación crea distancia, y la distancia reduce desgaste. Muchas personas creen que necesitan cambiar su actitud, cuando en realidad necesitan cambiar su ritmo. Van demasiado rápido por dentro. Saltan de pensamiento en pensamiento sin pausa. La mente no descansa porque no se le permite terminar nada. Todo queda abierto, inconcluso, flotando. Cada asunto pendiente ocupa espacio. Y cuando hay demasiados asuntos abiertos, la mente colapsa. La sobriedad mental implica cerrar ciclos pequeños, decidir algo y aceptarlo, hacer una elección y dejar de revisarla mentalmente. No porque sea perfecta,
sino porque seguir revisándola no aporta nada. Esta capacidad de cerrar es una forma profunda de descanso. Otro foco de desgaste es la expectativa de comprensión. Esperar que los demás entiendan tus decisiones, tus límites, tu cansancio. Cuando esa comprensión no llega, aparece frustración. Pero esperar comprensión universal es una expectativa irreal. El estoico lo sabe, por eso actúa con coherencia interna, no con necesidad de aprobación externa. Cuando dejas de explicar tanto, la mente se aligera. No porque te vuelvas indiferente, sino porque aceptas que no todo malentendido necesita corrección. La energía que ahorras ahí puede usarse para vivir mejor, no para defenderte constantemente. También hay un desgaste silencioso en intentar estar emocionalmente disponible todo el tiempo, escuchar siempre, acompañar siempre, resolver siempre. La empatía sin límites agota. El estoicismo práctico no elimina la empatía, pero le pone estructura. Entender que ayudar no significa absorber, que acompañar no significa cargar. Cuando no pones límites emocionales, terminas viviendo emociones que no son tuyas, y eso confunde. Te cansa sin que sepas por qué. Poner límites no es frialdad, es higiene mental. Muchos adultos llegan a un punto en el que ya no desean más intensidad, desean estabilidad, menos picos emocionales, menos altibajos, más continuidad. El problema es que siguen usando estrategias mentales diseñadas para otra etapa de la vida, una etapa de prueba y exceso. Esa estrategia ya no sirve. La sobriedad no es renuncia, es ajuste, ajuste al momento vital. Ajuste a la energía real, ajuste a lo que hoy es sostenible. Y cuando empiezas a vivir de forma sostenible, el cansancio deja de ser constante. No desaparece, pero se vuelve manejable. En ese punto, entiendes algo importante. No estás cansado de vivir. Estás cansado de vivir mal administrado, y eso sí puede corregirse. Hay un tipo de desgaste que no viene del exceso de actividad, sino del exceso de implicación emocional. Implicarte en todo, sentirte responsable por estados de ánimo ajenos, cargar con problemas que no te pertenecen. Este patrón no nace de la maldad ni del ego, sino de una confusión común. Creer que estar presente significa absorber. Con el tiempo, esta absorción pasa factura. Te vuelves más cansado, más irritable, menos claro. No porque la vida sea más dura, sino porque estás viviendo con fronteras emocionales débiles. El estoicismo práctico no te pide que te vuelvas insensible, te pide que distingas entre acompañar y cargar. Acompañar es estar, cargar es arrastrar. Y arrastrar lo ajeno desgasta sin construir nada. Muchas personas adultas viven emocionalmente disponibles todo el tiempo. Escuchan siempre, responden siempre, están siempre ahí, y poco a poco se vacían. No porque ayudar sea malo, sino porque ayudar sin estructura es insostenible. La mente necesita saber cuándo puede soltar, cuándo no es su turno, cuándo no es su responsabilidad intervenir. Aquí aparece una idea incómoda. No todo problema ajeno requiere tu involucramiento emocional. Puedes escuchar sin absorber. Puedes entender sin cargar. Puedes estar sin sacrificarte. Esta distancia no rompe vínculos, los vuelve más sanos. Otro foco silencioso de desgaste es la necesidad de control. No el control visible, sino el interno, querer preverlo todo. Anticipar escenarios, evitar errores antes de que existan. Este impulso nace del miedo, pero se disfraza de responsabilidad y consume enormes cantidades de energía. El estoico entiende que la incertidumbre no se elimina, se tolera, y tolerarla es menos agotador que intentar dominarla. Cuando intentas controlar lo incontrolable, la mente nunca descansa. Siempre está un paso adelante, siempre alerta, siempre tensa. Ese estado continuo termina afectando la claridad,
el cuerpo y el ánimo. Aceptar que no puedes preverlo todo no te hace imprudente, te hace realista, te permite responder mejor cuando algo ocurre, en lugar de agotarte anticipándolo todo. La vida no exige previsión total, exige presencia suficiente. También existe un desgaste profundo en la lucha constante contra uno mismo, criticarte por sentirte cansado, juzgarte por no rendir como antes, comparar tu energía actual con la de otros o con versiones pasadas de ti mismo. Esta lucha interna no motiva, erosiona. El estoicismo propone una relación distinta contigo mismo. Observación sin crueldad. Reconocer tu estado actual sin convertirlo en sentencia. Estar cansado no es un defecto moral, es una señal. Y las señales se leen, no se castigan. Cuando dejas de pelear contigo, algo se libera. La mente deja de gastar energía en resistencia interna, y esa energía queda disponible para lo esencial. No para hacer más, sino para hacer mejor. Muchos adultos confunden intensidad con significado. Creen que una vida valiosa debe sentirse intensa todo el tiempo. Emociones fuertes, decisiones grandes, cambios constantes. Pero la intensidad permanente agota. El significado, en cambio, suele ser silencioso, continuo, estable. La sobriedad mental permite apreciar ese significado sin necesidad de exageración. Permite vivir sin dramatizar cada etapa, cada cansancio, cada duda. No porque nada importe, sino porque no todo importa igual. En este punto, el estoico deja de preguntarse cómo recuperar la energía perdida y empieza a preguntarse cómo dejar de perderla. Esta inversión de enfoque es clave. No se trata de añadir más prácticas, más hábitos, más exigencias. Se trata de quitar fricción, menos lucha interna, menos control innecesario, menos implicación emocional automática, menos ruido. Cada menos es una forma de descanso, y cuando el descanso empieza a venir de la mente, no solo del cuerpo, la vida deja de sentirse como una carga constante y empieza a sentirse, al menos, manejable. Existe un momento silencioso en la vida adulta en el que uno se da cuenta de que no está roto, solo está saturado. Saturado de estímulos, de opiniones, de expectativas ajenas, de versiones ideales de cómo debería sentirse, pensar o vivir. La mente no colapsa por debilidad, colapsa por exceso. Uno de los grandes engaños modernos es creer que la claridad se alcanza añadiendo información. Más libros, más consejos, más análisis, más explicaciones. Pero la claridad no surge de la acumulación, sino de la selección, de decidir qué merece tu atención y qué no. La mente sobria no lo sabe todo, simplemente sabe qué ignorar. Gran parte del cansancio mental proviene de reaccionar a todo. Noticias, mensajes, conflictos, comparaciones, problemas que no requieren acción inmediata. Cada reacción consume energía. Cada juicio innecesario drena enfoque y al final del día no estás cansado por lo que hiciste, sino por todo lo que procesaste sin necesidad. El estoicismo cotidiano propone una pausa interna antes de reaccionar, no para volverte lento, sino para volverte selectivo. Preguntarte, ¿esto requiere mi energía ahora? ¿Esto depende realmente de mí? ¿Esto cambiará algo si me involucro emocionalmente? Muchas veces la respuesta es no. Aprender a no. Reaccionar no es indiferencia, es economía mental. Es entender que tu energía es un recurso finito y que gastarla en todo es una forma segura de agotamiento. El adulto que quiere estabilidad no vive apagando incendios emocionales todo el tiempo. Aprende a dejar que algunos se extingan solos. Otro punto crítico es la relación con el tiempo. Muchos viven con la sensación constante de atraso, siempre llegando tarde a algo invisible, a una versión ideal de sí mismos, a una vida que parece estar ocurriendo en otro lugar. Esta percepción crea ansiedad crónica y una prisa que no conduce a ningún sitio.
La mente sobria redefine el tiempo, no como una carrera, sino como un espacio donde no todo debe resolverse hoy, donde algunos procesos son lentos por naturaleza, donde forzar resultados solo añade frustración. Aceptar el ritmo real de las cosas reduce una enorme carga interna. También es importante hablar del silencio, no solo el silencio externo, sino el interno. Ese momento en el que no estás consumiendo nada, no estás opinando, no estás produciendo, solo estás. Para muchos adultos, ese silencio resulta incómodo porque expone cansancios no resueltos y preguntas postergadas. Pero evitar el silencio no los elimina, solo los aplaza. El silencio bien usado no es vacío, es depuración. Es ahí donde la mente empieza a ordenar lo esencial, donde se filtra lo que realmente importa de lo que solo hacía ruido. El estoicismo no busca respuestas inmediatas a todas las preguntas, busca convivir con ellas sin angustia. Algunas respuestas llegan con el tiempo, otras nunca llegan, y aprender a vivir sin ellas es parte de la madurez mental. Hay un cambio sutil pero poderoso cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo, cuando aceptas que algunos días serán más pesados y no por eso estás fallando. Esta aceptación reduce la resistencia interna y, paradójicamente, acelera la recuperación. La sobriedad mental no promete entusiasmo constante, promete estabilidad suficiente, y esa estabilidad permite tomar mejores decisiones, sostener compromisos y atravesar etapas difíciles sin romperte por dentro. Al final, el verdadero cambio de mentalidad no ocurre cuando te sientes fuerte, sino cuando dejas de exigirte una fortaleza artificial, cuando empiezas a construir una firmeza tranquila, silenciosa, que no necesita demostrarse ni justificarse. Esa firmeza no grita, no compite, no se compara, simplemente sostiene. Con el tiempo, entiendes que el verdadero problema nunca fue la falta de fuerza, sino la falta de dirección para esa fuerza. Durante años empujaste, resististe, soportaste, no porque fuera necesario, sino porque creíste que así debía ser, que rendirse era debilidad, que bajar el ritmo era fracasar, que descansar era perder terreno. Esa creencia, sostenida por demasiado tiempo, cobra un precio silencioso. La mente sobria aparece cuando dejas de pelear contra la realidad cotidiana, cuando aceptas que no todo día será productivo, no toda decisión será clara, no toda emoción será agradable, y aún así sigues adelante con orden interno, no con euforia, no con discursos motivacionales, con sobriedad. El estoico práctico no busca sentirse inspirado, busca estar estable, sabe que la estabilidad permite continuidad, y la continuidad transforma más que cualquier pico de entusiasmo. Lo extraordinario no nace del exceso de energía, sino de la correcta administración de la que tienes. Hay una madurez profunda en dejar de dramatizar el cansancio, en observarlo, entenderlo y ajustar. El cansancio no siempre pide más descanso, a veces pide menos ruido, menos compromisos innecesarios, menos expectativas irreales, menos diálogo interno hostil. Cuando reduces el ruido, algo cambia. Las decisiones se vuelven más limpias. Las prioridades se aclaran. Dejas de reaccionar a todo y empiezas a responder solo a lo esencial. Eso no te vuelve frío, te vuelve preciso. La mente sobria no elimina los problemas, elimina el desgaste innecesario alrededor de ellos. Te enseña que no todo merece tu energía, tu opinión o tu tiempo, y que elegir no involucrarte en ciertos conflictos no es huir, es inteligencia emocional aplicada. Con el paso de los días empiezas a notar algo sutil. Ya no terminas las jornadas completamente vacío. Sigues cansado, sí, pero no drenado. Hay una diferencia enorme entre estar cansado por haber vivido y estar agotado por haber resistido de más.
Esta forma de vivir no es vistosa, no genera aplausos, no produce frases épicas, pero construye algo mucho más valioso, una mente confiable, una mente que no se traiciona, que no se exige lo imposible, que no se castiga por ser humana. Y desde ahí el cambio ocurre, no como una revolución, sino como un ajuste continuo. Pequeñas decisiones mejor tomadas, menos impulsos, más coherencia, menos comparación, más presencia. Tal vez no te conviertas en alguien más exitoso según los estándares externos, pero te conviertes en alguien más estable, más dueño de su atención, más consciente de sus límites, y eso, en una vida adulta llena de exigencias, es una forma profunda de libertad. La sobriedad mental no promete una vida fácil, promete una vida habitable. Y cuando la vida se vuelve habitable, puedes sostenerla sin romperte. Ese es el verdadero objetivo, no aguantar más, no rendir más, no demostrar nada, simplemente vivir con la mente en orden y la energía bien dirigida. Eso es mente sobria.